Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo. Un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. La cultura machista ha creado muchas mentiras. Una de ellas es: los hombres no lloran. Pero nada más falso que eso. Cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro que muchos de esos protagonistas fueron conocidos, de hecho, famosos por sus lágrimas. Jeremías, por ejemplo, el gran profeta, se le conoce como el profeta llorón. De hecho, escribió un libro llamado Lamentaciones. Vamos a hablar de ese tema hoy, y para desarrollarlo he invitado a un amigo. Ustedes no se imaginan quién es él. Él es la voz oficial de Entre la Vida y la Biblia. Estamos hablando de Uziel Rodríguez. Hola, Uziel. Mi paz, muchas gracias por la invitación, muy amable. Por fin, Sí, hubo señor. que rogarle para que accediera. Pero qué rico que estés aquí. Muchas gracias, mi paz, muy amable. Es un privilegio poder contar con este espacio y poder charlar algo tan bonito que vamos a hablar hoy. Recuérdanos cómo es la intro de este podcast. Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo. Una reflexión donde la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Ese es el hombre. Bueno, déjanos conocerte un poquito. ¿Soltero o casado? Felizmente casado ya hace 27 años con mi gran esposa Adriana Peña Torres. Una líder muy reconocida en nuestra iglesia. Qué Sí, lindo. señor. Bueno, ¿edad se puede saber? Sí, claro, este año cumplí 53 años. Tremendo, pero no nos demuestra. Demuestro de 25. Demuestra más. Uy, sí. ¿Cuál es la comida preferida? El espagueti. Espagueti italiano, sangre Sí, italiana. toda esa parte de espaguetis, de panzerotis. La comida italiana me gusta mucho. Qué lindo. ¿Qué ha sido lo mejor de tu matrimonio con Adriana? Para muchos les va a sonar difícil esto, pero no haber tenido hijos. Wow. Sí. Fue algo que cuando yo me casé con ella, pues en teoría por allá adentro sí quería tener hijos, pero por fuera yo no quería tener hijos, porque lastimosamente fui un niño problema de niño. Entonces como que estaba convencido de que todo lo malo que yo hice de niño me iba a reflejar en mis hijos. Entonces yo tenía esa percepción aquí en mi corazón y por eso no lo quería, pero hicimos la tarea con mi esposa todo el tiempo, tuvimos ese espacio para los niños, pero nunca se llegó a la posibilidad. Hicimos hasta una inseminación in vitro. Nos dijeron que posiblemente podíamos tener cuatrillizos. Pero pues dentro de la voluntad de Dios no se permitió eso. Pero con mi esposa hemos disfrutado la vida muchísimo. Hemos gozado los dos. Nunca tuvimos el nido vacío. Pero siempre estuvimos descansando, viajando, involucrados en el ministerio, porque todo el tiempo ha sido metidos en el ministerio. Qué lindo. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo me gradué de bachiller, me fui a estudiar mecánica industrial, soy mecánico industrial. Y a la edad de los 34 años empecé a estudiar locución, medios audiovisuales. Después estudié periodismo digital. Y por último estudié comunicación social y periodismo. Actualmente me desarrollo en esa área. Más preparado que un tamal tolimense. Uy. Qué bueno. ¿Quién era Uziel en la juventud? ¿Ya conocías al Señor? Bueno, yo nací en un hogar cristiano, paz. Wow. Qué envidia. Pues eso es relativo, Hmm. porque la gente piensa que cuando uno es cristiano tiene la mayor ventaja y no. Yo lo vi desventaja porque la iglesia me sacó de la iglesia. La iglesia te sacó. Explica Sí. eso. A la edad de 12 años, 11 años, empezamos la preadolescencia y yo quería ser diferente en la iglesia. Entonces, afuera, hablamos de mi época, teníamos pantalones bota ancha, no lo permitían en la iglesia porque era pecado. Teníamos unas camisas de cuello largo que eran de moda, que no se podía. Aplaudíamos de una manera y no podía.
Entonces teníamos que estar muy apretados dentro de la iglesia. Y dije, yo no sirvo para esto. Me voy de la iglesia a los 12 años. Wow. Y mi mamá, la familia, eso fue un complique, muy complicado. Fueron años muy difíciles. En el hogar fue muy complicado. Fue una preadolescencia, adolescencia y un poquito de joven comisionado complicada en la casa. Pero tuve un acercamiento al Señor. Presté servicio militar, me puse a estudiar. Y en la época de la universidad, cuando estaba estudiando mecánica, me iba a suicidar. Wow. Hubo un momento de mi vida muy fuerte en donde yo intenté suicidarme y escuché la voz de Dios que me habló, no lo hagas. Me iba a mandar debajo de un carro y yo tenía como unas 8 cervezas en la cabeza. Estaba mal, mal. Y fue cuando el Señor habló por primera vez a mi vida y pude ver la mano de Dios. Entonces en ese proceso de dolor que yo estaba ahí, llegué y dije, voy a probarle a usted a ver si es verdad que usted existe. Y le dije a Dios, si usted existe, necesito que hagas esto y esto y esto. Eso fue un viernes en la noche. Al sábado, lo que yo le pedí se cumplió. Wow. Uf. Tremendo. Yo tenía el pelo largo. El domingo me rapé. Y el próximo domingo llegué a la iglesia. Mi mamá me vio. Eso fue un cambio radical. Botas metaleras, taches. Era súper metalero. Glamero se llama eso. Entonces escuchaba mucho rock. Y todo eso influyó durante casi 13 años escuchando esa música, escuchando una cantidad de cosas que... Contaminándote. Sí. Cerveza, baile, mujeres, bueno, complicado el asunto. ¿Cómo fue la relación con tu papá? Con mi papá fue difícil, fue muy complicado en alguna época, porque en la iglesia ellos siempre fueron líderes. En esa época no había líder de jóvenes, sino presidente de jóvenes. Entonces ellos eran presidente de jóvenes y eran muy radicales. Pues por la misma condición de la iglesia en su época. Estoy hablando de la época de los 80, finales de los 70, principios de los 90. Entonces eran muy arraigados, no podíamos ir a cine, no podíamos celebrar muchas cosas. Entonces tuve una temporada muy difícil con él. Confieso, lo odié. Odié a mi papá muchos años. Pero después de ese momento fue un amor por mi papá impresionante. Empezamos en el ejército incluso, empezamos a dar los primeros pasitos de poder hablar, el abrazo de papá, volví a sentir el abrazo de mi papá, porque él de pequeñito, cuando teníamos antes de 6 años, fue muy amoroso conmigo, pero después hubo una temporada muy difícil, por mi misma condición, era muy hiperactivo, muy complicado, entonces yo creo que él tuvo esa situación conmigo y yo con él, pero después del ejército empezamos a ser los mejores amigos, charlábamos, él siempre con la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Mi hijo, haga esto, la palabra dice. Mi hijo, la palabra, mi hijo, la palabra. Y al día de hoy es mi mejor amigo, lo amo. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 83 años. ¡Ay, qué lindo! ¿Tu mamá? Mi mamá fue regañona como todas las mamás. Me regañó mucho, pero también la amo. Somos mea colita de todo. A esta temporada que tengo Lo 53 años. consiente, Sí. tiene cara de mimado. Sí. Mi mamá me consiente mucho. Está muy pendiente de mí. Me llama mucho. Y tiene unos detallitos por ahí. Tome el dulce, tome la chocolatina, tome una cantidad de Toma el cosas. billetico. Tome el billetico. Ese también es fundamental en ella y muy chévere. Qué lindo. Uciel, recientemente lo vimos y te hemos acompañado de cerca. Tuviste una crisis emocional muy profunda, tan profunda que te llevó a perder un buen trabajo que tenías con el Estado. ¿Quieres hablarnos un poquito de eso? Sí, señor. A medida que fueron pasando los años en ese proceso de niñez, guardé muchas cosas. Y pasó factura, el cuerpo pasó factura frente al estrés. Se me subió el cortisol de una manera impresionante. El cortisol es la hormona que alerta al cuerpo cuando está pasando alguna situación difícil.
El cerebro lo asumió de que todo el tiempo tenía que estar alerta. Entonces llegó un miedo profundo. Ese miedo profundo se llama ansiedad. Entonces me dio ansiedad por estrés laboral, por estrés social, por estrés de todo. Cuéntanos un poquito cuál era el trabajo que hacías como para entender qué era lo que te Ok. causaba ansiedad. Yo estaba trabajando con una entidad como periodista y tenía que reportar todos los siniestros viales que ocurrían en Bogotá. O sea, muertos, heridos. Muertos, heridos, incendios, choques, inundaciones. Te tocaba ver eso Sí, y reportar los muertos, todo eso. entonces eso me llenó de una angustia porque yo manejo moto y carro y bicicleta. Entonces yo salía a la calle y era un miedo. Iba conduciendo miedo. Entonces todo me generaba miedo. Entonces llegó un punto donde me empezaron a salir unas cosas acá abajo de la axila, en la entrepierna, calor. Bueno, empecé a tener mareo. Entonces todo el tiempo era mareado, mareado. Tanto que perdí el apetito. Gracias a Dios y a esa oportunidad, yo duré toda la vida para bajar de peso. Estaba en 86 a 90 kilos y llegué a pesar 75 kilos. Me bajé muchísimo de peso. Llegué al peso normal, que son 75, 73 kilos. Y me toca abandonar el trabajo porque ya el miedo era tan profundo. Llegó un punto que yo no podía salir a la calle. Quedé enclaustrado en mi cama 4 o 3 días. Wow, no te movías para nada de No, ahí. no, no. Y ¿Qué lloré, sentías? Miedo miedo. y llorabas. Lloraba porque sentía que algo que se me venía por los pies me quería como sofocarle el cuello, el cuerpo. Y entonces temblaba, taquicardia y sentía que me iba a morir. Esa era la sensación de muerte, de miedo. Yo pensé, pastor, que yo estaba embrujado. Endemoniado, embrujado, Sí, alguna cosa. embrujado. Porque yo tuve un tío que le pasó estas mismas situaciones y él quedó así todo. Y él decía que tenía mucho miedo y a él sí se le fue la memoria. Bueno, eso yo estaba niño. Entonces yo asumí que yo también estaba embrujado Mm, porque a él le encontraron una foto y con chuzos y con vainas. mm. Yo dije, ¿será que alguien ha tenido para hacerme esto? Dios reprenda. Sí, entonces fui al médico, al otorrinolaringólogo, me hice los exámenes de rigor del oído para ver si es que se me había dañado algo en el oído. Fui al psiquiatra, fui al psicólogo, médico general, fui a masaje, ¿cómo se llama la que hacen masajes? Eso. Fisioterapeuta. Fui a esos lugares y al final mi hermana, que es médico, me dijo, necesito que tengas una cita con una psicóloga amiga mía. Fui a la cita, me dijo, ansiedad. ¿Tú qué haces? Me dijo, no, está reventado por eso. Y entonces, empezando todo el proceso, a mí me asustaron con el coco. Y el coco todavía estaba acá guardado. Cuando eras niño. Sí. Wow. Entonces el coco salió a renacer ahí. Lo que me pasó en el ejército también. ¿Qué te pasó? En el ejército vi una bruja. Mm, Y esa bruja, y vi literalmente una bruja, le parece un pájaro como un humano negro en un árbol y se reía y decía así. Ese miedo quedó ahí guardado. Yo dije, no, pues yo soy cristiano, soy hijo de Dios, eso no va a influir. Pero sí influyó. Entonces durante las terapias, todo eso, salió a relucir todas esas situaciones. mm, Y también, desde muy pequeño también tuve problemas de pornografía. mm. Todo eso llenó. La culpa. Sí. Desde Mm, muy niño en el colegio me enseñaron, no había tanta facilidad como es hoy, pero habían otras posibilidades. Entonces yo iba a esos lugares donde se presentaba esa situación de 12, 15 años. Eh, También argumentos en el ejército de que a todos los días nos levantaban a las patadas. Entonces le pegaban a todo, levantarse a la compañía y una cantidad de cosas. Todo ese miedo, y usted dormido tranquilo y lo levantan a las patadas. Entonces mm. todo eso, todo ese miedo se fue guardando. Todo ese estrés se fue guardando. Y hasta que Dios tuvo que hablar a mi vida a través de esta situación. Y eso es lo mejor, lo más bonito que me pudo haber pasado fue esa ansiedad. Qué cosa. Si yo no hubiera conocido la ansiedad, si yo no hubiera conocido este espacio, no me hubiera vuelto a enamorar de Dios como Mm. estoy el día de hoy. Amo al Señor de una manera impresionante. Me ha enseñado a tranquilizarme. Lloro. Yo antes no lloraba, paz. ¿Cómo así que no llorabas? Sí, por eso. Me dijeron,
en la iglesia, en la casa, en el colegio, en todo lado, los hombres no lloran. Entonces reprimí todas esas situaciones aquí dentro de mi corazón, de mi mente, entonces yo no lloraba. Era muy difícil llorar. Mi esposa, ella llega a la iglesia, deja la Biblia, su celular y ya. En la primera tonada de una canción empieza a llorar. Y a mí me daba como hasta piedra, Paz. Está llorona Está porque llorona, llora. llora por todo, qué fastidio, qué mamera. Entonces yo decía, y al día de hoy yo dejo mi Biblia, mi celular y empiezo a llorar. Porque eso me ha permitido sentir la presencia de Dios de una manera impresionante. Amo su palabra. Empezamos a estudiar seminario. Wow. Y algo tan Un hermoso pastor aquí en potencia. y algo muy hermoso que me ha pasado después de los 4 días que estuve enclaustrado en la cama, el Señor me envió a salir a la calle, a enfrentar la situación. Y empecé a llorar. Veía un árbol, lloraba. Veía un carro, me asustaba. Entonces tuve una fobia social. Cuando yo venía también a la iglesia no aguantaba. Me daba muchos nervios el corazón a salirse. Entonces me hicieron hasta un electrocardiograma, salió normal. Pero entonces tuvo un momento así como 6 meses. Llore, llore, busque la presencia de Dios. Y Dios me permitió evangelizar en la ciclovía, en la ciclorruta, Paz. Hasta mi esposa me dice que soy el pastor de la ciclorruta. Porque vi la necesidad y el Señor ve la necesidad de la gente ahí. Entonces yo iba pasando en la bicicleta y veía a un chico, un joven, a alguien ahí. Y el Señor, dile que yo lo amo. Y yo empecé a cargar unos trataditos, una literatura, y a todo el mundo con mi número celular. Y yo pasaba allá y esos jóvenes empezaban a llorar. Wow. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Por Tremendo. Dios, sí. Y yo le decía, Cristo te ama, Cristo nació, Cristo murió por ti, nació por ti para darte salvación. Y empezaban a llorar esos chicos y empezaban a abrazarme, Paz. Y en este tema de la ansiedad los abrazos son fundamentales porque lo animan a uno. Y la semana pasada, un chico con aretes, perforaciones, y lo veo así, y yo pasé en la bicicleta. No fue fácil empezar este proceso, porque uno dice, esto es mi humanidad, la que quiere hablar y que quiere ayudar, y no sé qué. Y yo pasaba al principio y decía, Señor, si cuando me devuelva hasta yo le hablo. Y me devolvía y ahí estaba. Y esta vez, en los últimos meses, sí ya paso y le digo. Y le entregué la literatura y el chico me dice, gracias. Necesitaba escuchar lo que tú me estás diciendo. También en los grupos, somos con mi esposa coordinadores, íbamos a los grupos y un 80% de las personas que fuimos a unos 10, 15 grupos, nos encontrábamos una mujer con ansiedad, Paz. Wow. Y entonces, ¿usted qué le está pasando? Siento miedo, siento no sé qué. Entonces, como yo ya estaba pasando ese problema, también le decía, y yo empezaba a hablar y la emoción me generaba otra vez mareo. Y no me importa. Así me duele el cuello, me dio hasta bruxismo por templar los músculos del cuerpo y eso. Y entonces yo le hablaba a las mujeres, después me llamaban, sí, gracias por esto, por esto. Pero los hombres ha sido algo impresionante. El fisioterapia, que es un compañero acá de la iglesia, también después de una sesión lo abracé y empezó a llorar ese señor. Impresionante, impresionante. A mi casa han ido hombres también con esa necesidad de ser valorados, porque también los hombres guardamos muchas cosas, Paz. Y tú me enseñaste, tú me has enseñado a llorar también, porque cuando tú predicas y te acuerdas de tu conversión, de tus amigos que murieron, de la gente que se fue de tu lado, por eso a mí me genera algo tan bonito acá adentro, Paz. Y no más, sin ir tan lejos, el viernes pasado en tu oración, orando por nuestro país, llorando por Colombia, llorar por la gente que se necesita. Eso para mí eso es algo fundamental y eso ha sido lo mejor, mi Paz. Ha sido lo mejor y Dios nos ha ayudado durante esta temporada y este tiempo tan bonito. Pues Uzi, gracias por abrir tu corazón. Y definitivamente está comprobado que Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nuestro dolor. Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Ni siquiera Dios desperdicia nuestros errores. Él los recicla y los usa para luego poder ayudar a otras personas, como ahora estás ayudando a esos que pasan por esas etapas de ansiedad, de depresión, de crisis. Y qué importante es aprender
pues a expresar las emociones, aprender a llorar. Yo también crecí así. Mi padre me enseñó, yo fui el único hombre de la casa. Yo no aprendí a cocinar, yo no sabía nada en la cocina, porque mi papá decía los hombres en la cocina y decía otra parte. Yo nunca entraba por allá. Cuando ya fui joven aprendí a lavar, a planchar, a ordenar la casa, pero cocinar no sé, por eso. Y sobre todo porque me enseñaron, los hombres no lloran. Y recuerdo mi primer llorada fue el día de mi conversión. 9 de julio de 1986. Cuando supe que, aunque algunos me buscaban para matarme, Jesús buscaba para darme vida. Y me amaba tanto, lloré y ese día sentí una liberación verdadera, un cambio, una transformación. Sí, los hombres sí lloramos. Sí. Jesús mismo, el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. Y yo me imagino a Jesús en la noche antes de ir a la cruz llorando, hablando con el Padre, Padre, yo no quisiera pasar por esto llorando. Lucas lo describe a tal punto que dice que sudó sangre. Eso cómo nos hace de falta. Así que si tuvieras que decirle a algún hombre que hoy nos está escuchando, que creció igual que tú, que yo y que muchos con esa mentira machista, los hombres no lloran, ¿qué les dirías? Y no solo a los hombres, sino a personas que estén enfrentando hoy una etapa de ansiedad. Son días, son noches, incluso semanas, y en mi caso, más de un año combatiendo esa situación. Pero el Señor nos enseña en su palabra que más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Y que Dios no me da un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y es ahí donde primero tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos, a ser equilibrados en lo que hacemos. Tenemos que comer bien, tenemos que dormir bien, tenemos que hidratarnos bien, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y empezar a colocar las cargas, porque es que uno dice, sí, yo pongo las cargas ante Cristo, pero no lo hacemos. En mi caso yo no lo hice. Yo estoy acá sirviendo en la parte comunicativa de la iglesia, pero yo nunca bajaba a culto. Imagínate, paz. Ahí, que la cámara, que una cosa, que la otra. Y lo primero es acercarnos a Dios. ¿Cómo se acerca uno a Dios? A través de la adoración. Que yo pueda sentir de que sí estoy adorando a Dios. Porque también tenemos un grave problema en las iglesias y sobre todo en los servidores, en los pastores incluso, que nunca adoramos a Dios. Nunca estamos en ese principio, nunca oramos, sino que voy a recibir palabra. Y solo es recibir palabra. Pero ¿dónde está mi posición como hijo? Dice la Biblia que Él no busca servidores, Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces es muy importante que yo pueda tener ese espacio como hace mi esposa, como estoy haciendo yo, levantar los brazos al Señor y dejarte ir en los brazos de Dios. Adora al Señor. También el hábito súper importante, la oración. Dejamos de orar, dejamos de buscar su presencia. El otro, la palabra de Dios, que para mí creería que es la más importante. Porque si yo no tengo palabra, yo no puedo orar. Si yo no tengo palabra en mi corazón, no puedo adorar. ¿Porque cómo? Porque yo no. La gente dice, enséñame a orar. Primero, lea la palabra. Ahí hay muchos versículos bíblicos que nos ayudan a adorar, a alabar al Señor. Y eso es fundamental. Hay hombres y mujeres allá al otro lado de la pantalla que sufren siendo líderes, siendo pastores, cargan y cargan y cargan. Dice la palabra, venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces empecemos por esos hábitos espirituales, hábitos físicos de cuidado, cuidado espiritual, cuidado emocional y cuidado con el cuerpo. Amén. Uciel, muchas gracias por abrir tu corazón y por compartir tu historia. Gracias, mi Sé que pastor. tienes más historias, así que vamos intencionalmente a prepararnos para eso. El apóstol Pablo dice, por nada estén afanosos, por nada estén ansiosos, por nada estén preocupados. En lugar de eso, oren. Y dice que cuando oremos con ruego, con acción de gracias, Dios nos va a dar paz.
la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestra mente. Por eso vamos a orar por ti, que de repente hoy estás pasando por una etapa de ansiedad, de dolor o de prueba. Desahógate, descansa en el Señor hoy. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana colocamos delante de ti la vida de cada persona que está pasando por una situación compleja. Rogamos tu ayuda, rogamos tu misericordia, rogamos que rompas esa cadena, que traigas libertad, que traigas sanidad. Llévate la angustia, llévate la ansiedad, llévate la preocupación y da paz, esa paz que solo tú sabes dar. Señor, que tu hijo, que tu hija pueda levantar su mirada a ti y encontrar la libertad y encontrar la vida abundante que solo tú das. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Luciel. Gracias, mi paz, por la invitación y por favor, cuídense. No dejen avanzar ningún tema de estos porque con el tiempo puede pasar algo diferente. Busque ayuda. La iglesia también te puede ayudar. Muy bien, este ha sido un episodio más de Entre la Vida y la Biblia. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo. Un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria.